Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 1. Nací con la pasión de ayudar a los demás. Era finales de junio de 1991. En Londres, la luz del sol era una rareza, incluso en verano. La lluvia incesante había persistido durante medio mes. No fue hasta finales de junio que las nubes oscuras y densas del cielo dieron señales de disiparse. Comparada con otras partes del mundo, la temperatura, que rondaba los 20 grados Celsius, era bastante agradable. En un pequeño parque de Private Drive, Little Winging, Surrey, un niño escuálido, vestido con ropa vieja y desajustada, estaba sentado con la cabeza gacha y desganada. Se llamaba Harry Potter y vivía en casa de sus tíos, en el número 4 de Private Drive. Sus padres habían fallecido cuando tenía 1 año y el matrimonio Dursley lo había acogido. Pero al mirar su atuendo, era obvio que Harry no era particularmente bienvenido en la casa Dursley. Esto no era del todo sorprendente. Después de todo, no era su hijo biológico, y los gastos asociados con la educación y la crianza no eran insignificantes. Antes de que Vernon Dursley se convirtiera en director de Grunnings, un fabricante de taladros, sus ingresos anuales eran de poco más de 10.000 libras. Le resultaba difícil pagar la matrícula de 2 niños de la misma edad después de pagar la hipoteca, el préstamo del coche y los gastos de manutención. Aunque la ley de reforma educativa de 1988 había abolido las tasas de matrícula para las escuelas primarias públicas, las tasas misceláneas obligatorias significaban que no pagaban menos que antes de que se aprobara la ley. Sin embargo, la razón por la que Harry se columpiaba distraídamente en el parque no era que se hubiera escapado debido al abuso excesivo en casa. Aunque acababa de terminar un confinamiento en el armario bajo las escaleras, comprendió que había cometido un error. No debería haber hecho desaparecer el cristal del reptilario cuando fueron al zoológico para el cumpleaños de Dudley, dejando que la boa constrictor, originaria de Brasil, aunque nunca había estado allí, se deslizara por detrás del cristal. Aunque se rió a carcajadas en aquel momento porque Dudley se cayó en el estanque de la serpiente y acabó empapado como una rata ahogada, después se dio cuenta de que había sido un poco excesivo. Pero Harry podía jurar que no lo había hecho a propósito. Había cosas que Harry simplemente no podía controlar. Como cuando lo perseguían los matones del colegio. No sabía cómo había trepado al tejado. Si hubiera podido controlarlo, Harry habría preferido que esos malditos experimentaran lo que era ser trapecista. Con la cabeza gacha, Harry observó las piedras bajo sus pies. Mientras se balanceaba, las pateaba intermitentemente. Su cabello siempre estaba revuelto. Había un mechón que, por mucho que lo presionara, se erguía obstinadamente como si intentara erigir una antena en la cabeza. Una piedra, golpeada repetidamente, salió volando repentinamente por Harry. Su mirada la siguió inconscientemente, pero en cuanto levantó la vista, se le nubló la vista y una figura apareció repentinamente frente a él. ¿Estoy viendo visiones? Harry se frotó los ojos. Juraría que esa figura había aparecido de la nada, como si se hubiera teletransportado, justo delante de él. Pero quizá simplemente se había equivocado. Después de todo, no había prestado atención a su alrededor, y los pasos del recién llegado eran muy ligeros. Lo siento, esa piedra no te golpeó hace un momento, ¿verdad? Harry habló con cierta inquietud, mientras su mirada se movía lentamente hacia arriba. Vio un rostro limpio y delicado. Era un chico, con el pelo negro, algo largo, recogido de forma informal con una tira de tela. Sus ojos eran oscuros, a diferencia de los verde esmeralda de Harry. El chico también era delgado, pero quizá porque la ropa le quedaba mejor, parecía mucho más limpio y elegante que Harry. No. El niño negó con la cabeza y señaló el otro columpio que estaba a su lado. ¿Puedo sentarme aquí? Llevo un rato caminando y estoy un poco cansado. Por supuesto, no hay problema. De repente, Harry se sintió un poco feliz. Tenía muy pocos amigos. Prácticamente nadie en la escuela estaba dispuesto a jugar con un bicho raro como él. Gracias. El chico asintió y luego sonrió levemente al hablar. Me llamo Lynn. Hola. Se rió Harry, y luego se giró para mirar a Lynn, que ahora estaba sentada en el columpio de al lado. Soy Harry. Harry Potter. ¿Te acabas de mudar a este barrio? Harry miró al chico extraño con curiosidad, seguro de que era la primera vez que veía ese rostro. No, solo estoy de paso. Lynn negó con la cabeza. No tengo casa. O mejor dicho, donde quiera que vaya, ese es mi hogar. Extendió la mano y le dio una palmadita a la bolsa en la espalda. Espera, esto contiene todas mis posesiones terrenales.
Eso es, Harry dudó por un momento. ¿Te escapaste de casa? Oh. Significado literal. El orfanato cerró y me escapé. El nuevo orfanato trataba a la gente como ganado, y algunos me miraban como un sacerdote mira a un niño pequeño. Por mi bien, era mejor separarme de ellos. Harry se quedó atónito por un momento, escuchando mientras Lynn le contaba la infernal historia del sacerdote y el niño. Eso es simplemente terrible. La expresión del rostro de Harry se tornó sombría. De repente, se sintió un poco afortunado. Al menos no lo habían enviado a un orfanato. Aunque los Dursley no lo trataban bien, al menos garantizaron su seguridad personal y lo dejaron ir a la escuela. Incluso a la misma escuela que Dudley. Eso simplemente significaba no tener regalos de cumpleaños, usar ropa vieja y dormir en un pequeño armario, pero aún podía comer hasta saciarse, y el armario todavía le ofrecía refugio del viento y la lluvia, lo que le evitaba dormir en la calle. Entonces, ¿planeas pasar la noche aquí? Harry señaló el parque, donde solo 2 o 3 árboles ofrecían una sombra escasa. De hecho, algunas casas en Private Drive están vacías. Puedo decirte cuáles. Puedes saltar la valla y entrar a escondidas. Aunque no entres, no te mojarás bajo el alero. Si no tienes comida, puedo colarme en la cocina más tarde y traerte algo. La tía Petunia seguro que creerá que Dudley la robó del refrigerador. No adivinará que fui yo. Gracias, pero no es necesario. Tengo comida. Lynn sonrió y saludó con la mano. Aunque era delgado, su ropa estaba limpia y ordenada. Comparado con él, Harry se parecía más al que dormía en la calle. La ropa vieja de Dudley le quedaba demasiado holgada y grande. Aunque era de hacía unos años, le quedaba terriblemente mal. Por cierto, Harry, ¿por qué estás aquí solo? ¿Hay algo que te incomoda? Bueno, Harry se rascó el cabello desordenado, pateando nuevamente las piedras a sus pies con frustración. Probablemente no me creas si te lo digo. Hace una semana, fue el cumpleaños de mi primo Dudley. Pero la señora Fix se rompió la pierna sin querer, así que mis tíos no pudieron dejarme en su casa. Me llevaron al zoológico, pero causé problemas. Sin querer, hice desaparecer el vaso que contenía la pitón. Juro que no lo hice a propósito, ni siquiera sé qué pasó. Harry levantó la cabeza con el ceño fruncido. Probablemente pienses que estoy diciendo tonterías, ¿verdad? Pero no te miento. Aunque no sé cómo lo hice, simplemente ocurrió. ¿Qué pasa si te digo que te creo? Las palabras de Lynn hicieron que Harry levantara la cabeza de golpe. Había un brillo en sus ojos. Era la primera vez que le creían así. ¿Tú, no crees que estoy diciendo tonterías? MMMHMM. Lynn asintió y abrió la palma de la mano. Yo también sé algo diferente. Mientras hablaba, una piedra voló desde el suelo y aterrizó firmemente en la palma de Lynn. ¿Cómo hiciste eso? Harry gritó, con un destello de asombro y anhelo en sus ojos. Si pudiera dominar este poder, si pudiera controlar su propia habilidad. 3 años, al menos 3 horas cada día. Lynn levantó 3 dedos. He estado practicando desde que salí del orfanato, hasta hoy. En realidad, no es solo eso. También puedo, mientras hablaba, la figura de Lynn desapareció frente a Harry. Justo cuando Harry miraba a su alrededor, una mano le dio una suave palmadita en el hombro, sobresaltándolo. ¿Teletransportación? ¡Guau! ¡Qué genial! Harry giró la cabeza y soltó un grito de asombro. Sí, algo así. ¿Es magia? No lo sé, pero prefiero llamarlo superpoderes. Lynn se sentó en el columpio y se balanceó suavemente unas cuantas veces. A mí también me pasó algo una vez. Cuando me perseguían unos chicos en la escuela, de repente acabé en el tejado. Les di un susto terrible a los profesores. Llamaron a la tía Petunia y la regañaron, y durante la semana siguiente, me redujeron la cena a la mitad. Quizás yo también podría aprender esto. La expresión de Harry en ese momento podría describirse como radiante. Siempre le habían angustiado sus extrañas habilidades, que solo funcionaban cuando no debían, causándole mucho sufrimiento cada vez que surtían efecto. No estoy seguro de eso. Tal vez puedas. Entonces, ¿qué hago? Lynn, ¿puedes enseñarme? Harry miró a Lynn con expectativa, tragando saliva nerviosamente. Mi método. Lynn frunció el ceño levemente. Tras un momento de vacilación, negó lentamente con la cabeza. No creo que puedas usarlo. ¿Por qué? La luz en el rostro de Harry se atenuó. Esto fue un golpe tremendo para él. Probablemente porque, la voz de Lynn bajó un poco, no te han apuñalado hasta la muerte con una daga. Al ver la expresión tranquila de Lynn, Harry tembló. De repente, se dio cuenta de que, para alguien que vagaba solo, Lynn debía haber pasado por muchas dificultades que no podía imaginar. Harry guardó silencio.
En su opinión, Lin debió haber despertado su poder solo al experimentar una crisis de vida o muerte, al recuperarse del borde de la muerte. Jajaja, es broma. De repente, Lin se rió a carcajadas y le dio una palmadita a Harry en el hombro. Luego, él se colocó la mochila delante y metió la mano para rebuscar. Sí, acompañado por el sonido de una música de fondo que podría haber existido, pero que definitivamente no se oía, Lin sacó una caja del tamaño de una hamburguesa triple. La caja tenía rayas rojas y azules, con un círculo de lunares amarillos en la raya roja central. El material parecía plástico, pero al tacto se sentía frío como el metal. Caja de entrenamiento de superpoderes. Practica 3 horas diarias durante 3 años consecutivos y dominarás superpoderes. Sin embargo, como este accesorio es de segunda mano, solo se puede usar una vez. ¿Eh? Harry miró a Lin sin comprender y con expresión lastimera. No te miento, Harry. Aunque es la primera vez que nos vemos, no me gusta mentir para engañar a la gente. De acuerdo, aunque Harry pensaba que esto era un poco ridículo, ¿no era ridícula también su propia vida? Su impresión de Lin seguía siendo muy buena. Sin embargo, aunque esta caja no se pueda usar, quizás pueda ayudarte con un pequeño favor. Aunque mis habilidades son limitadas, haré todo lo posible por ayudarte. ¿Cuál es tu problema? Ante la pregunta que Lin le lanzó, Harry reflexionó con cierto conflicto. Aunque aprender superpoderes es algo que realmente quiero hacer, siento, Harry habló lentamente. Tenía un problema que debía afrontar ahora mismo, un problema que había persistido durante muchísimo tiempo. Quiero que mi tío y mi tía no sean tan, ¿cómo decirlo? Parecen tener mucho miedo de esas extrañas habilidades que a veces funcionan y a veces no. En realidad quiero llevarme mejor con ellos, aunque a veces les cause muchos problemas. Harry, incapaz de explicarlo con claridad por un momento, miró a Lin, esperando que entendiera su significado. ¿Esto te hará feliz? Lin miró a Harry con seriedad y preguntó. Creo que sí. Si pudiera llevarme bien con ellos, creo que sería feliz. Este asunto no es fácil de manejar, Lin frunció el ceño, pensativa. Justo cuando Harry estaba a punto de decir olvídalo, Lin volvió a mirar a Harry con una expresión de seguridad en su rostro. He pensado en una solución, pero esta podría no ser tan perfecta. ¿De verdad tienes una manera, Lin? Harry preguntó sorprendido. ¿Realmente puedes hacer que el tío Vernon y la tía Petunia? Sí, pero este asunto requerirá que sacrifiques algo. Al fin y al cabo, lo que quieres es que te toleren, ¿no es así? Más o menos. Harry lo pensó y asintió. ¿Pero qué tengo que sacrificar? Tenemos que firmar un contrato o... No soy ningún demonio, y no quiero tu alma. Puedes entenderlo como, mi objetivo al ayudar a los demás es hacer que se sientan felices. Este mundo tiene 9 partes amargas y una parte dulces. Añadir algunas sonrisas más es algo bueno. Lin hablaba con gran seriedad. Su rostro sincero hacía que la gente confiara en él. Entonces, ¿cuál es el precio? Aunque Harry le creyó un poco, seguía algo inquieto. Solo puedo decir que, con mi habilidad actual, solo puedo darte una oportunidad. En cuanto al precio, no puedo revelarlo por ahora. Solo puedo decirte que este precio no te enfermará ni te matará, no te hará sacrificar tu salud ni tu vida, y no te convertirá en un monstruo. Mientras hablaba, Lin rebuscó en su mochila. Sí, una vez más, se escuchó ese sonido BGM que pudo haber existido pero que nadie pudo escuchar. Lin sacó de la mochila una galleta cuadrada, fina y crujiente. Cómelo y te dará una nueva vida. Este cambio se puede revertir, pero no ahora, porque solo tengo una galleta por ahora. Si te decides, cómelo. Si no te decides, vuelve mañana y devuélvemelo. Me quedaré aquí unos días. Cuando le pusieron esta fina galleta en la palma de la mano, Harry sintió que pesaba 1000 libras. Aunque lo que dijo Lin sonaba un poco absurdo, su expresión era seria y su voz sincera. A pesar de albergar aún muchas dudas, Harry finalmente asintió levemente. Lo consideraré seriamente, Lin. Por cierto, Harry, si decides comértelo, recuerda ir al baño y ducharte inmediatamente después de terminarlo. ¿Por qué? Harry todavía estaba un poco desconcertado. Esto es para permitir que su capacidad surta efecto inmediatamente y luego cambie tu vida actual. Lin le dio una suave palmadita a Harry en el hombro, luego recogió su mochila y se alejó tranquilamente. Capítulo 2. El bolsillo de basura de 4 dimensiones. Lin le había ocultado muchas cosas a Harry, pero en ciertos asuntos no había mentido. Había dejado el orfanato para vagar por las calles durante varios años, y había sido secuestrado y coaccionado.
Sin embargo, para entonces, ya llevaba más de un año practicando sus superpoderes. Dominaba casi por completo la telequinesis, así que salvarse no había sido un problema. La caja de entrenamiento de superpoderes permitía aprender y dominar 3 habilidades diferentes: telequinesis, clarividencia y teletransportación. Si uno se concentraba en una sola disciplina, tardaba aproximadamente un año en dominarla. En comparación con la teletransportación, la telequinesis era simplemente más práctica para Lin en aquel entonces. En cuanto a su afirmación de que disfrutaba ayudando a los demás, eso también era cierto. A diferencia de otros transmigrantes de la Tierra, Lin no tenía un sistema. Su disposición a ayudar nacía de una pasión genuina. Sin embargo, lo que le desconcertaba era que, incluso cuando ayudaba con éxito a otros, rara vez veía una sonrisa feliz en sus rostros. De hecho, aquellos a quienes ayudaba a menudo le lanzaban insultos o incluso le daban puñetazos y patadas. Esto había sido un duro golpe para la moral de Lin por un tiempo. Sin embargo, su determinación no se quebró tan fácilmente. Simplemente aprendió de esas experiencias y se volvió mucho más cauteloso al ofrecer ayuda. Aunque carecía de un sistema, Lin no se angustiaba. Tenía algo 100 veces más útil que un sistema. El año en que el orfanato cerró, el director había devuelto los objetos personales que los niños habían traído. Lo que Lin recibió fue el pañal que había envuelto su pequeño cuerpo años atrás. Un bolsillo en forma de media luna que parecía algo viejo y de forma extraña. Para otros, parecía un bolsillo de tela de buena calidad. Pero en las manos de Lin, este bolsillo podía producir multitud de cosas extrañas y maravillosas. Por ejemplo, la caja de entrenamiento de superpoderes que usó para aprender sus habilidades y esa galleta que le había dado a Harry. Estas eran herramientas mágicas con un poder extraordinario. El único inconveniente era que casi siempre eran de un solo uso o incluso estaban incompletas. La galleta, por ejemplo, debería haber sido una caja llena, pero cuando Lin la consiguió, solo quedaba una pieza. Este bolsillo, o más precisamente, este tesoro mágico conocido como el bolsillo espacial tetradimensional, contenía un espacio inmensamente vasto. Cada mes, aparecían repentinamente en su interior, entre 1 y 3 objetos mágicos. Casi siempre eran artículos de segunda mano con evidentes signos de desgaste. Si no los saqueaba antes de la siguiente actualización, desaparecían. En los 3 años transcurridos desde que adquirió el bolsillo, Lin había obtenido un total de 47 objetos mágicos. El más común era el cóptero de bambú, un dispositivo que se colocaba en la cabeza para poder volar. Sin embargo, solo uno de estos cópteros de bambú estaba prácticamente nuevo de fábrica, ofreciendo casi 8 horas de vuelo. El resto eran desechos desgastados por la batalla que duraban solo 3 o 4 horas, o incluso 1 o 2. Pero era más bien la versión de bolsillo de un cubo de basura tetradimensional. El bolsillo no estaba conectado a los grandes almacenes del futuro. Aunque Lin usara sus poderes para conseguir dinero, no había forma de gastarlo allí. En cuanto a por qué no consiguió dinero para comprarse una casa, fue simplemente porque Lin estaba indocumentado. No tenía número de la seguridad social, y documentos como su certificado de nacimiento estaban atascados en el orfanato. La policía en Inglaterra no era precisamente un servidor público. Como extranjero sin identidad legal, no sería bien recibido. Sin embargo, vagar por las calles no lo incomodaba. Tras encontrar una casa vacía y deshabitada, Lin usó un blink para teletransportarse al interior. Abrió la cremallera de su mochila y sacó una tienda de campaña rígida. Era de color café claro y, aunque vieja, estaba muy limpia. Esta tienda, que parecía una simple tienda individual, se llamaba en realidad la tienda universal. Aunque algunas de sus funciones como residencia adecuada fueron dañadas, todavía era bastante impresionante. Al abrir la trampilla de entrada de cristal transparente y entrar, se reveló un amplio espacio de unos 30 metros cuadrados. Con solo pulsar un botón, la tienda podía cambiar su distribución interior. Sala de estar, dormitorio, baño e incluso un modo panorámico totalmente transparente. Además, poseía funciones de camuflaje ambiental. A menos que alguien chocara con ella, era invisible a simple vista. Lo único que lamentaba era que la función de pedidos de la carpa no funcionaba. Originalmente, solo había que decir qué se quería comer y la carpa debitaba el costo del vacío y entregaba la comida. O quizás la carpa simplemente no aceptaba libras esterlinas, o tal vez era porque Lin no tenía una dirección registrada. Pero la comida no era un problema. También tenía un mantel gourmet, descrito como 99% nuevo, usado por una chica. Aparte de necesitar un par de parches, este mantel podía proporcionar diversos alimentos gratis.
Sin embargo, probablemente debido al uso excesivo, la comida que invocaba el mantel era aleatoria. Por suerte, toda era comestible, con un tiempo de recuperación de más de 1 hora entre usos. Veamos qué hay para cenar esta noche. Esta experiencia de caja ciega siempre fue muy emocionante para Lin. Fideos fritos al estilo antiguo de Pekín, alitas de pollo estofadas, costillas de cerdo estofadas y ensalada de medusas. Aunque gritaba los nombres de los platos, que el mantel le hiciera caso era harina de otro costal. Los platos eran aleatorios, aunque la cantidad correspondía a su petición. Ante la expectación de Lin, que tenía los ojos muy abiertos, el mantel rápidamente creció con 4 platos. Auténtico arroz de hoja de plátano al estilo indio. ¿Es apartamento para el consumo humano? El rostro de Lin se ensombreció al ver el primer plato. Una vez, sin miedo, probó un bocado de auténtico curry indio, solo para sufrir diarrea durante 2 días enteros, vomitando y vomitando hasta casi morir. Afortunadamente, los 3 platos siguientes estaban a la altura. Un filete a punto medio, un tazón de sopa de fideos simple y una ensalada de pollo y verduras llena de calorías por el exceso de aderezo. Dejando de lado el procesamiento de alimentos, todo lo del mantel gourmet era comestible. Pero esa sustancia mágica conocida como curry indio, en realidad, solo los estómagos de hierro de los indios podían soportarla. Mientras Lin disfrutaba de su cena gratis, Harry, con el corazón lleno de ansiedad, empujó la puerta del número 4 de Private Drive. La tía Petunia acababa de terminar de preparar la cena. Al ver a Harry salir de la cocina, lo miró de reojo, soltó un suave suspiro por la nariz y se dirigió a la mesa del comedor con el rostro impasible. Sentado en la esquina de la mesa, Harry se mostró algo cauteloso. La comida que tenía delante no era escasa. Aunque no se comparaba con las porciones que les daban al tío Vernon y a su primo Dudley, era suficiente para saciarlo en un 80%, aproximadamente la misma cantidad que la tía Petunia. El ambiente en la mesa no era diferente al habitual. Dudley se atiborraba viendo la televisión, con pésimos modales en la mesa, mientras que tía Petunia de vez en cuando le ponía una servilleta para limpiarle la boca. Tío Vernon no decía ni una palabra. Su rostro mostraba un rastro de cansancio después del trabajo. Tras la cena silenciosa, Harry recogió los platos y fue a la cocina a fregar, como siempre. Una vez limpia la cocina y quitándose el delantal, miró a las 3 personas en la sala. El ambiente le resultaba familiar, pero aún no lograba adaptarse. Por cierto, muchacho, tú. De repente, el tío Vernon dejó el periódico y habló. ¿Qué pasa? Harry respiró hondo y dio 2 pasos hacia adelante. Te lo digo, irás a Stonewall High para la escuela más tarde. Muro de piedra. Dudley pronunció el nombre al oírlo y luego estalló en carcajadas. Claramente, pensó que el nombre de la escuela era muy gracioso, aunque Harry no sabía qué tenía de gracioso. Entiendo, Harry asintió en silencio tras mirar al tío Vernon. Sabía que no tenía muchas opciones, pero al menos podía ir a la escuela. Aunque la preparatoria Stonewall no era muy buena, tenía sus méritos. Esta escuela integral era esencialmente una combinación de escuela secundaria estándar y escuela vocacional. Tras graduarse con sus XE, si sus calificaciones eran buenas, podía continuar con 2 años de cursos de nivel avanzado y luego ingresar a la universidad. O bien, podía cursar un curso preparatorio vocacional y transferirse sin problemas a un centro de formación profesional. Los ingresos para los trabajadores técnicos cualificados no eran bajos. 1/3 de los graduados de 16 años en el Reino Unido optaban por estudiar en centros de formación profesional. Si sus notas eran realmente malas, podría empezar a trabajar directamente al graduarse. Por ejemplo, vigilando el almacén de la compañía de taladros del tío Vernon. Si tenía la capacidad, también podría solicitar unirse a los cadetes del ejército. En comparación con la Academia Smeltings, donde Dudley iba, la preparatoria Stonewall ofrecía una gama más amplia de opciones. Las notas de Harry en la escuela no eran muy buenas, así que este camino no era precisamente una trampa. De hecho, la relación calidad-precio era bastante alta. Bueno, siempre y cuando lo sepas. El tío Vernon volvió a abrir el periódico y no le habló más a Harry. El incidente con la boa constrictor, sin duda, los había ensombrecido psicológicamente. Me voy a duchar. Harry susurró una frase, cogió su cambio de ropa y caminó hacia el baño. Tras cerrar la puerta, Harry se apoyó en las frías baldosas de cerámica de la pared del baño. Sacó con cuidado la galleta del bolsillo y la contempló un buen rato. Desde que recibió esta galleta, Harry había estado en constante conflicto interno. Por un lado, le preocupaba el precio de comerla. Por otro, esperaba que esta galleta le trajera algún cambio.
En un extremo de la oportunidad estaba el riesgo, y este riesgo era desconocido. Quizás no tenga que comerlo. Me voy a la escuela en septiembre. Solo volveré para las vacaciones. Puedo pasar mucho tiempo sin verlos, viviendo mi propia vida, solo necesito sobrevivir estos últimos 2 meses. Harry tragó saliva con dificultad, poniéndose constantemente excusas para rechazar ese riesgo desconocido. Pero al mirarse en el espejo se veía delgado y frágil, envuelto en ropas viejas, sueltas y que no le quedaban bien. La mirada de Harry se hundió y se fijó en la galleta que tenía en la palma de su mano. Si mis padres todavía estuvieran aquí, qué bueno sería. Harry dejó escapar un largo suspiro, sintiendo una debilidad parecida al colapso. Luego cerró los ojos, abrió la boca, se metió la galleta de un trago y masticó con fuerza. No era diferente de una galleta normal. Crujiente y crujiente, con aroma a harina de trigo y un ligero sabor salado. No tenía otros sabores extraños. Tras tragar con fuerza varias veces para tragar toda la galleta, no se produjo ninguna de las situaciones que Harry había imaginado. Era como si fuese simplemente una galleta normal. De repente, una pizca de decepción se apoderó del corazón de Harry. Sintió que lo habían engañado. Después de todo, solo era una galleta común y corriente. Eso era todo. Se quitó la camisa y los pantalones, abrió la ducha, dejó las gafas a un lado y dejó que el agua perfectamente tibia bañara su cuerpo. Pero justo cuando se frotaba el cuerpo, Harry, sintiendo una sutil y peculiar sensación en el pecho, se puso rígido de repente. Cerró el grifo frenéticamente, se secó el agua de la cara y se obligó a abrir los ojos. Su mano temblorosa tanteó hacia abajo. Un grito lleno de terror y desesperación resonó estridentemente en el baño. Capítulo 3. Lily, tu hermana mayor te extraña mucho. Ese grito, mezclado con pánico y desesperación y un colapso mental, y un colapso lleno de absoluta incredulidad, asustó tanto a Dudley que su trasero resbaló y cayó directamente al suelo. Las patatas fritas que abrazaba se derramaron por todos lados, se dieron vuelta y aterrizaron sobre su cabeza. El tío Vernon y la tía Petunia, que estaban igualmente sorprendidos, saltaron bruscamente. ¿Qué haces ahí dentro? Justo cuando el tío Vernon rugió, la tía Petunia extendió la mano y le agarró el brazo. Eso no sonó bien, Vernon. El rostro de la tía Petunia reflejaba un ligero nerviosismo. Avanzó unos pasos apresuradamente y se detuvo frente a la puerta del baño. El sonido del agua corriente había cesado. Aunque los llantos y sollozos no eran fuertes, se oían con claridad. El tío Vernon se disponía a extender la mano y golpear la puerta, pero alguien le retuvo el brazo. Escuchar. La tía Petunia susurró. El tío Vernon giró el cuerpo con dificultad y aguzó el oído para escuchar unos segundos. Una expresión de asombro se dibujó en su rostro. Aunque ese mocoso de Harry era bueno causando problemas, casi nunca lo había visto llorar. Al menos, no delante de ellos. Incluso cuando Dudley y su pandilla de zorros y perros lo perseguían como a un perro, nunca lo habían visto derramar lágrimas. Chico. El tío Vernon bajó la voz. ¿Qué haces ahí? No hubo respuesta de Harry, solo los sollozos de antes cesaron. Hablaré con él, Vernon. La tía Petunia le hizo una señal con la mirada al tío Vernon para que retrocediera. Harry, hacía mucho tiempo que no pronunciaba ese nombre. Desde aquel año en que Harry Potter se subió al tejado de la escuela y le causó un gran problema, se había vuelto cada vez más severa con él. Detestaba esos sucesos anormales, pero si se buscaba la causa, tras ese odio se escondía una pizca de emoción llamada celos. Petunia estaba celosa de su hermana menor, celosa de Lily, porque su hermana podía ir y aprender esa magia misteriosa y milagrosa, mientras que ella no podía. Pero en ese momento, la tía Petunia estaba, al final, algo preocupada por Harry escondido en el baño. Ese grito, cargado de emoción, la inquietó. En cualquier caso, Harry era el hijo de su hermana, su único hijo. De lo contrario, Petunia no se habría arriesgado a ser encontrada por los terroristas del mundo mágico, los restos de los mortífagos, para adoptar a Harry. Temía que Harry presentara anomalías porque no quería que toda su familia se viera implicada. Su excesiva dureza hacia Harry también se debía a esta razón. Proteger su hogar y también al propio Harry. Harry, ¿qué diablos pasa? La mano de Petunia alcanzó el pomo de la puerta del baño. La puerta del baño del primer piso no tenía cerradura, pero como no solían usarla, no se habían molestado en arreglarla. Contratar a un manitas era caro, y el tío Vernon no tenía la habilidad necesaria. No, no entres. No entres. Justo cuando giraba la manija, la voz de Harry llegó desde detrás de la puerta. El tono tembloroso, lleno de nerviosismo y pánico, era infalible, y esto inquietó aún más a Petunia. ¿Qué está pasando exactamente?
Dile a la tía que estoy en la puerta. Petunia habló con una voz sorprendentemente suave. Vagamente, sintió que la voz de Harry sonaba un poco rara. Pero a través de la puerta, naturalmente, las voces se distorsionaban un poco. ¿Te pasó algo? ¿Te caíste y te lastimaste? ¿O qué? ¿Es una descarga eléctrica? Preguntó nerviosamente, agarrando con más fuerza el pomo de la puerta. Pero después de mucho tiempo, Petunia no recibió ninguna respuesta. Acosar. Petunia volvió a gritar. Entonces, apretando los dientes, giró el pomo con fuerza y abrió la puerta del baño. Una niebla blanca que transportaba vapor de agua emergió, pero como había pasado un tiempo, la niebla era solo una tenue capa. Sin embargo, en el momento en que vio la escena dentro, Petunia cerró inmediatamente la puerta, se dio la vuelta como un rayo y le dio una bofetada a Dudley, que estaba mirando desde la puerta. ¿Qué estás mirando? Habló con fiereza. Dudley, que estaba a punto de llorar de la pena por la bofetada de su madre, contuvo las lágrimas de inmediato. Su experiencia le decía que su madre, en ese estado, no toleraría en absoluto sus rabietas. La bofetada en la cabeza fue muy fuerte, y su mirada, majestuosa e imponente como la de una tigresa, era realmente aterradora. Vuelve a tu habitación. Dudley. Tú también, Vernon. La delgada y débil tía Petunia ahora poseía la indiscutible autoridad de la cabeza de la casa. Bajo su imponente poder, Dudley y tío Vernon temblaron. Prácticamente subieron las escaleras como un rayo, entrando en sus respectivas habitaciones sin atreverse a usar la fuerza para cerrar las puertas. Está bien, Lee, Harry, los he perseguido a todos arriba. La tía está afuera, solo espérame un momento. Hoy, Petunia parecía haber recuperado toda la dulzura que una vez tuvo. La voz aún le resultaba familiar, pero su dulzura era claramente diferente a la del pasado. Subió las escaleras de dos en dos, abriendo la puerta del dormitorio de ella y Vernon. ¿Qué pasa? Petunia. El tío Vernon preguntó con cautela, pero la tía Petunia lo ignoró por completo, rebuscando rápidamente en el armario. Solo cuando se disponía a salir, soltó una frase fría. Ahora, inmediatamente, Dursley, despeja esa habitación del segundo piso. Haz que Dudley también ayude. Sus juguetes deberían estar en su propia habitación. ¿Qué? El tío Vernon se quedó atónito, mirando a Petunia con incredulidad. ¿Necesito decirlo una segunda vez? La tía Petunia se giró agarrando la ropa, su mirada como un cuchillo. No hace falta, me voy ahora mismo, inmediatamente. Recuerden, sin mi permiso, ninguno de ustedes puede bajar, ¿me escuchan? Sí, señor. El tío Vernon hizo un saludo torcido y luego se puso de pie para obedecer. En menos de medio minuto, Petunia regresó a la puerta del baño del primer piso. Llamó suavemente y dijo, Harry, no te preocupes. La tía está en la puerta. Te traje un conjunto, ropa. Creo que te quedará bien. No tengas miedo y no te preocupes. Estoy aquí. Después de esperar un momento, Petunia empujó suavemente la puerta y entró al baño aún húmedo. El cabello pegado a Harry por el agua era más largo de lo habitual, lo suficiente como para cubrirle los hombros. Mojado y pegajoso, se le pegaba a la cara y los hombros. En ese momento, acurrucado en un rincón del baño, quizá por una corriente de aire frío, Harry tembló, y se le puso la piel de gallina constantemente. Pero en el instante en que Harry levantó la vista, Petunia se quedó paralizada de nuevo. Miró fijamente a Harry, y el borde de sus ojos se enrojeció al instante. Los ojos de Harry, verdes y translúcidos como un lago, contenían un rastro de lágrimas. De no ser porque el color de su cabello no era un rojo intenso, la mirada hacia arriba en ese momento se parecía muchísimo a alguien enterrado en lo más profundo de los recuerdos de Petunia. Lily, Petunia pronunció el nombre con un temblor, extendiendo lentamente su mano y dejándola aterrizar suavemente sobre la cabeza de Harry. Si realmente fueras tú, qué bueno sería. Lágrimas del tamaño de un frijol se deslizaron por las mejillas de Petunia, convirtiéndose en pequeñas gotas. Realmente te extraño, la hermana mayor realmente te extraña. Lágrimas cálidas cayeron sobre el hombro de Harry. Al sentir ese calor, Harry se dio cuenta de que la tía Petunia lo abrazaba con ternura. Lloraba desconsoladamente. Harry nunca la había visto perder la compostura de esa manera. Después de un buen rato, el sonido de un estornudo por resfriarse sacó a Petunia de sus recuerdos. Se levantó con algo de pánico, tropezando medio paso hacia atrás, pero por suerte se apoyó contra la pared sin caerse. Harry extendió la mano apresuradamente, olvidándose por un momento de cubrirse. En ese momento, los dos se quedaron congelados nuevamente, mirándose el uno al otro. «¿Harry?», preguntó Petunia con incertidumbre.
Aunque ya lo había visto con claridad, aún le costaba creerlo. Oh, Arley. Ahora era el turno de Harry de llorar. El grito que había soltado antes se debía a que, al mirar hacia abajo, el pequeño Harry había desaparecido. Y en su pecho, ahora se veía la curva creciente de una elevación. Galleta que cambia de género, así se llamaba la galleta que Harry había comido antes. Su capacidad era exactamente la que sugería el nombre. Cambiar el género de una persona. Si alguien quería volver a cambiar, tendría que comerse otra galleta. Fue también en ese momento, al ver la ternura sin precedentes de tía Petunia, que Harry comprendió exactamente el precio que iba a pagar en ese momento. Capítulo 4. Dudley. Finalmente me di cuenta de lo que perdí. Esta es, mi ropa vieja. La tía Petunia secó a Harry, o mejor dicho, el largo cabello negro azabache de Harley con una toalla seca. Mientras ambos se miraban al espejo, Petunia habló en voz baja. En 2007, J.K. Rowling mencionó en un encuentro en Edimburgo que, si Harry hubiera sido niña, habría elegido Olle, que significa acebo, en referencia a la varita mágica de Harry, como nombre. Con acento británico, Olle suena bastante distinto, pero con la pronunciación estadounidense, suena más como Harley. No entraremos en detalles aquí. Tu madre tenía uno igual, exactamente igual. Tu abuela nos los compraba. Siempre eran dos juegos idénticos, para no pelearnos por cuál se veía mejor. Aunque no entiendo bien por qué pasó esto, quiero decirte, Harley, que tú y tu madre se parecen mucho. No son solo los ojos. En cuanto te vi, pensé que había regresado. Tu madre tenía el pelo pelirrojo oscuro, un tono más oscuro que el mío. Solíamos discutir sobre qué color era mejor. Aunque en aquel entonces no lo admitía, también pensaba que el pelo pelirrojo oscuro de tu madre era más bonito. Cuando el viento lo azotaba y el sol brillaba, parecía el cálido sol de la mañana. Un rojo dorado. Salvo por el cabello, pareces tallada a partir del mismo molde que ella. Sobre todo tus ojos. Son tan hermosos como los suyos, sin ninguna diferencia. Son del verde esmeralda más claro, más brillantes y deslumbrantes que las esmeraldas. Harley se miró al espejo, un poco aturdida. Aunque su visión era algo borrosa sin gafas, a esa distancia, aún podía ver con claridad. No te preocupes y no tengas miedo. Después de peinar a Harley, Petunia la abrazó con ternura. La tía está aquí. No tengas miedo, Harley. Harley, que en ese momento tenía 10.000 palabras ahogadas en su corazón, apretó los puños. Tal como Lynn le había dicho, después de comer esa galleta, recibió una respuesta inmediata. Tras pagar el precio, la actitud de la tía Petunia hacia ella había sufrido un impactante cambio de 180 grados. Esa suave preocupación no podía ser fingida, y ese abrazo fuerte y cálido era físicamente real. Sus puños fuertemente apretados se aflojaron ligeramente, pero luego volvieron a apretarse. No podía aceptar su cambio actual, al menos no ahora. Quería encontrar a Lynn inmediatamente, pero no sabía dónde se escondía ese tipo. Su única opción ahora era esperar hasta mañana. Mañana Lynn volvería a los columpios. Petunia tomó la mano de Harley al salir del baño. Solo ellos dos estaban en la sala. Desde el segundo piso llegaban los de objetos pesados moviéndose. Vernon y Dudley estaban trabajando duro. Dudley, que solía ser holgazán, estuvo sorprendentemente diligente hoy, probablemente asustado por su madre. Los chicos siempre maduran después de un contratiempo. Ruidos hice que tu tío y tu primo te limpiaran una habitación. Es la habitación donde Dudley solía guardar sus juguetes. La ordenaré en un momento y podrás dormir allí esta noche. Antes era culpa de la tía, pero Harley, no culpes a la tía. Petunia se quedó en silencio un momento y luego se mordió el labio, tras haber tomado una especie de determinación. Tu mamá y tu papá no murieron en un accidente automovilístico. En cuanto pronunció esta frase, Harley se incorporó al instante. Sus ojos ligeramente enrojecidos miraban fijamente a Petunia. Sus labios temblaron levemente, y luego los mordió con fuerza, casi haciéndole sangrar. Lily, ella. Petunia tragó saliva. Era diferente a mí. Después de una breve pausa, Petunia continuó. Cuando tenía 11 años, Lily recibió una carta entregada por una lechuza. La carta decía que el colegio Hogwarts de magia y hechicería la invitaba a estudiar allí. No era un colegio cualquiera, sino un... Petunia respiró hondo otra vez para calmar sus emociones. Esa es una escuela de magia. Una escuela que entrena magos y les enseña magia. Pero solo tu mamá pudo ir. Yo no. No tenía talento para la magia. Para ser sincero, en ese entonces tenía muchos celos de tu mamá. Me pareció injusto. Sin embargo, más tarde lo acepté. Tu madre se graduó de esa escuela, pero la oí decir que ese mundo no era pacífico.
Había un terrorista llamado Lord Voldemort, que mataba gente por todas partes. Hace 10 años, el director de Hogwarts, Albus Dumbledore, vino aquí. Te entregó a mí, diciendo que tu madre murió para protegerte y que te dejó una magia protectora. Esta magia solo funciona si estás en casa de un pariente consanguíneo. Tus abuelos fallecieron por enfermedad mientras Lily y yo estábamos en la escuela, así que yo era el único que quedaba. Tenía mucho miedo en ese momento porque los cómplices de ese tipo seguían por ahí. Aunque oí que Voldemort murió, sus seguidores te buscaban. Según el profesor Dumbledore, como Voldemort murió por tu culpa, esa gente naturalmente te perseguiría para vengarlo. Tenía mucho miedo de que mostrarás esas habilidades anormales, porque es peligroso. ¿Y si esa gente te descubriera? Petunia tomó la mano de Arley, apretándola con cierta fuerza, incluso temblando ligeramente. No culpes a la tía por tratarte mal antes, ni por enojarse así contigo. Porque una vez que se descubran estas cosas, la amenazada no eres solo tú. Lo siento, Arley bajó la cabeza y habló con voz algo seca. Después de que la tía Petunia le contara todo esto, Arley finalmente comprendió por qué se había enfadado tanto al causar esos incidentes en el pasado. No era estúpida ni tonta. Podía entender lo que se escondía tras este asunto. Pero no lo hice a propósito, no pude, no quise, dijo Arley con torpeza. Yo tampoco sé cómo hice que pasaran esas cosas. Lo siento mucho, todo quedó en el pasado, todo quedó en el pasado. Arley, no necesitas disculparte. Quien debería disculparse soy yo. La tía Petunia abrazó suavemente a Arley, luego le tomó la cara entre las manos y la observó con atención. Al mirarla, sus ojos se enrojecieron un poco, pero contuvo las lágrimas y de repente sonrió levemente. Tan parecidos. Antes te parecías un poco más a tu papá. Siendo sincero, ni a tu tío ni a mí nos gustaba mucho tu papá. Era un poco inestable, un bicho raro y sin modales. Me incomodó mucho entregarle a mi hermana, pero no pude evitarlo. Pero ahora, eres casi igualita a tu mamá. Petunia acarició suavemente el cabello de Arley, murmurando. Excepto el cabello. Pero el cabello negro también es hermoso. Es como la seda, se siente como el satén más fino. Mañana saldremos y la tía te llevará a comprar ropa nueva. Si no te adaptas de inmediato, podemos elegir ropa de niño. También te queda bien. Igual que tu mamá, te queda bien cualquier cosa. Al mencionar esto, la incomodidad en el rostro de Arley aumentó. Se mordió el labio, sin saber qué responder. Lily también era así cuando no podía tomar una decisión. Siempre le gustaba morderse el labio. ¿Es así? Arley frunció los labios y volvió a bajar la cabeza. Después de media hora, el ruido de arriba por fin se apagó. Petunia giró la cabeza y vio dos cabezas furtivas asomándose desde lo alto de las escaleras del segundo piso. En cuanto miró, las dos cabezas enormes se retrajeron rápidamente. Pase lo que pase, esto es algo que tenemos que afrontar, Arley. Petunia le dio una palmadita a Arley en el dorso de la mano y luego gritó. Vernon, baja. La figura corpulenta del tío Vernon apareció en lo alto de las escaleras. Una sonrisa incómoda se dibujó en su rostro mientras bajaba escalón a escalón. Hay algo que necesito decirte, Vernon. Quédate quieto primero. Aunque no sabía qué era, el tío Vernon se sentó obedientemente. Justo ahora. La tía Petunia señaló el baño. Harry se ha convertido en una niña. Lo vi con mis propios ojos. Estoy segura de ello, Y. ¿Qué dijiste? Callarse la boca. Ah, cierto. El tío Vernon echó la cabeza hacia atrás bruscamente, mirando nerviosamente a Arley, que estaba de espaldas a él. Y Arley se parece mucho a Lily. Excepto por el pelo, son casi idénticas. En cuanto la vi, pensé que Lily había regresado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Murmuró el tío Vernon distraídamente. Debe ser algún truco raro, esto es imposible, pero esa es la verdad. Lo vi con mis propios ojos, Arley. Con el apoyo de la tía Petunia, Arley levantó lentamente la cabeza y miró al tío Vernon. Ella vio a este hombre grande, normalmente de cara roja y cuello grueso, ahora estupefacto, con sus ojos apagados y revelando un rastro de sorpresa. Después de un rato, el tío Vernon se recuperó del susto y habló en voz muy baja. Sí que se parece a Lily, Petunia, ¿dices que es Harry? Cielos. Exactamente igual que Lily. No puede haber ningún error. Nunca olvidaré a mi hermana. La tía Petunia habló con absoluta seguridad. Pero ¿cómo podría un niño, tal vez sea para proteger a Arley? Petunia especuló pensativa. Toda esa gente cree que Harry es un niño. Pero tarde o temprano, Arley tendrá que regresar a su mundo.
Deberías tener claros esos incidentes con Arley antes, pero si después Arley tiene que ir a su mundo. Lily recibió la carta cuando tenía 11 años, enviada por una lechuza. Arley también cumple 11 este año, a finales de julio. Oh. Lo entiendo. El tío Vernon se dio una fuerte palmada en el muslo. Si Arley no es Harry, sino Arley, entonces Arley puede, ¿verdad? La especulación de la pareja parecía plausible a primera vista, pero Arley, que conocía la verdad, sabía con claridad que no era así en absoluto. Ella sí era un hombre. Antes de esto, era un hombre de hierro y sangre caliente. Pero el cambio actual, Arley no sabía cómo empezar a explicarlo. Comer una galleta y convertirse en una niña, era aún más anticientífico que la magia existente en el mundo. Los dos, transformándose en detectives al estilo Sherlock Holmes, comenzaron un análisis en profundidad, sintiendo que tenía más sentido cuanto más hablaban. En consecuencia, la forma en que el tío Vernon miraba a Arley cambió gradualmente. Siendo sincero, en el fondo, si Arley hubiera sido una niña desde el principio, no habría gritado como antes. Si esta niña fuera tan linda y bonita como la Arley actual, le habría costado mucho decir palabras duras. En cualquier caso, en su juventud, antes de la obesidad, el tío Vernon también se consideraba un caballero inglés. El Harry anterior se parecía a su molesto padre, así que, naturalmente, Vernon lo encontraba más desagradable cuanto más lo miraba. Pero ahora, todo había cambiado. Principalmente, ya tenía un hijo. Ansiaba tener una chaqueta acolchada de algodón, una hija dulce, a la que mimar. Aunque esta hija no fuera suya, no era imposible tratarla como tal. Después de todo, había trabajado duro para ganar el dinero y criarla. Pero la comunicación entre los dos detectives de Sherlock Holmes no duró mucho, porque un ruido sordo y apagado provenía de las escaleras. Fue un seguido de un grito de ¡ay! Dudley, que estaba asomándose a lo alto de las escaleras, se cayó accidentalmente y rodó como una pelota. Golpe sordo, crash. Inconscientemente, varias personas se giraron para mirar. Cuando Dudley abrió los ojos, llorosos de dolor, se encontró con la mirada de Arley. ¡Ah! Fue un agudo grito de terror emitido por Dudley. ¡Cállate! X2 El tío Vernon y la tía Petunia hablaron al unísono, ahogando el grito de Dudley. Es demasiado problemático explicártelo. De todas formas, ahora tienes una prima, Dudley. El tío Vernon habló con voz profunda, dando un paso adelante para agarrar el brazo de Dudley y levantarlo del suelo. Arley es una chica. Solo que antes todos la tratábamos como a un chico. ¿Entiendes? Entender que... Dudley se quedó boquiabierto y todo su cuerpo temblaba. Golpe. El tío Vernon le dio una palmada en la espalda y Dudley saltó de dolor, con todo su rostro retorcido. ¿Entiendes o no? Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Dudley respondió de inmediato, sin pensarlo dos veces. Arley era originalmente una niña, pero antes la traté como a un niño. Merezco morir. No debería haberla intimidado antes, ¿es cierto, papá? En ese momento, Dudley, con el cerebro acelerado por la bofetada, dio un giro de 90 grados a 180 millas por hora. Sus palabras, que casi le quemaron las neuronas, recibieron un gesto de aprobación del tío Vernon. Eso es todo. Pero no hace falta que se lo digas a los demás. Arley irá a una nueva escuela dentro de un tiempo. Simplemente no digas tonterías, y yo me encargo del resto. El tío Vernon demostró la autoridad del cabeza de familia en ese momento. Siendo sincero, incluso quería mudarse un poco, pero la hipoteca de esta aún no estaba pagada, así que mudarse no era algo que pudiera hacerse de inmediato. Solo esperaba que sus vecinos, oyentes y chismosos, se enteraran más tarde, preferiblemente hasta que ganara suficiente dinero para cambiarse por una casa nueva. Si alguien pregunta dónde fue el anterior Harry, diremos unánimemente que lo enviaron a un internado. Este es tu primo lejano, que vino a jugar contigo durante las vacaciones. Arley, tú también usas un nombre falso. Que los vecinos no sospechen. Simplemente llámate Lea Evans. Arley guardó silencio un momento y luego asintió. Después de todo, no tenía otra opción en ese momento. A menos que inmediatamente volviera a convertirse en un niño. Pero tengo esa oportunidad. Reflexionó Arley en su corazón. Una leve sensación de tristeza y desesperación la invadió de nuevo, solo que, comparado con antes, este resentimiento parecía haberse desvanecido bastante. Mañana llevaremos a Lea al centro comercial para comprarle ropa nueva, Vernon. No tengo ningún problema con eso. Aunque Lea también se ve bien con esto, deberíamos comprar algunas. Comprar varias piezas.
Puedo tomarme medio día libre y llevarte. El tío Vernon no tenía ni una sola queja en ese momento. Esa cara sonriente, Arley nunca la había visto dirigida a ella. Y justo en ese momento, Dudley, que de repente sintió que había perdido algo muy importante, se quedó aturdido en su sitio. Pero al pensarlo, de repente soltó una. Las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse un poco, murmurando: Lea. Lea. Jeje, tengo una prima, jeje. Carcajada de qué te ríes, mocoso. Dudley, que de repente recibió otra bofetada de su padre, se puso firme. Vuelve a tu habitación y duerme. Oh, respondió Dudley débilmente. Y otra cosa. La tía Petunia gritó para detener a Dudley. A partir de mañana, Dudley, no puedes comer bocadillos. ¿No aprendiste boxeo hace unos años? Empieza a entrenar de nuevo ahora, ¿entiendes? ¿Eh? Dudley puso cara de cerdo, deprimida, mientras la palabra resonaba en su mente. ¿Por qué, mamá? Colapso. Ya eres un hermano mayor. Sabes comer, comer y comer todos los días. Tu papá era mucho más delgado que tú de joven. ¿Le gustarás a alguna chica así? Si no bajas 9 kilos antes de que empiecen las clases, te perderás la paga del semestre entero. Ah. Cállate. X2 Dudley, al darse cuenta de repente de lo que había perdido, vio como la vibrante luz de la vida se desvanecía en sus ojos. Como un zombi de la generación del baby boom, arrastraba sus pesados pasos, subiendo las escaleras poco a poco, mientras el sonido de la angustia se esparcía por el suelo con cada paso. Capítulo 5. ¿Eres feliz ahora? Ven querida, pruébate esto. A ti también te parece que este tiene muy buena pinta, ¿verdad, Vernon? Pero esto es un vestido, tía Petunia, dijo Arley suavemente, mientras un leve rubor subía por sus mejillas. Pero este realmente luce muy bien. Combina especialmente bien con tu cabello. La tía Petunia sostenía un vestido blanco como la luna frente a Arley, observándolo. Vamos a comprar este. Solo uno. Te quedarás muy, muy bien con él. A mí también me parece genial. Te sienta de maravilla, Lea. Lo digo en serio. El tío Vernon también intervino desde un costado. En ese momento, tenía las manos llenas de bolsas de compras, pero estaba lleno de energía y vitalidad, sin mostrar la fatiga ni la dificultad para respirar que suelen acompañar a alguien de compras. Está bien entonces. Arley, sin saber qué más decir, se armó de valor y asintió. Aunque sabía que el vestido era muy bonito, el problema era que quien lo llevaba no era otra persona, sino ella misma. ¿Cómo se supone que debo usar un vestido? Arley, que tenía muchísimas ganas de acurrucarse en un rincón y dibujar círculos, se cubrió la cara. Su apariencia tímida y tierna hizo que los ojos de la tía Petunia prácticamente se iluminaran. Te acostumbrarás poco a poco, Lea. Petunia tomó del brazo a Arley y la condujo a la siguiente parada. Ahora, vamos a elegir unas gafas que combinen con tu ropa. Arley, que llevaba 11 años viva y nunca había recibido un trato tan generoso, se sintió un poco reticente, aunque también un poco conmovida. Podía sentir la bondad incondicional que sus tíos le demostraban en ese momento, y esto inevitablemente la sumió en profundas reflexiones. ¿De verdad papá les hizo algo a sus tíos en el pasado? ¿Para que tuvieran una impresión tan mala de él? ¿Solo porque me convertí en una niña y me parezco a mamá, el cambio es realmente tan obvio? En ese momento, Arley sintió claramente el anhelo y el amor de tía Petunia por su propia madre. Al mismo tiempo, esto resaltó aún más cuán profundo era su disgusto por el padre de Arley. Durante casi toda la mañana, estuvieron comprando por todas partes en el centro comercial. Había tantos paquetes que casi no cabían en la cajuela ni en el asiento trasero del auto nuevo del tío Vernon. Tras disfrutar de un suntuoso almuerzo en un excelente restaurante francés, el tío Vernon los llevó a casa. Dudley, que se había quedado en casa, salió corriendo con entusiasmo. Al no haber almorzado, se moría de hambre, pero en ese momento no se atrevía a guardar ni un ápice de resentimiento. Estás siendo sensato hoy. Al ver a Dudley acercándose rápidamente para abrir la puerta del coche y mover el equipaje, la tía Petunia asintió con satisfacción. Ahora ya sabes cuidar de tu hermana, ¿verdad? Te trajimos pizza. La tía Petunia sacó una pizza de 30 centímetros y se la entregó. Gracias, mamá. Dudley, casi saltando para vitorear, dio un paso adelante apresuradamente, rebosante de alegría. Fue a Lea quien dijo que te lo trajera. Supuso que no habías almorzado. Dudley miró agradecido a Arley, que estaba de pie junto al auto, y de repente sintió el impulso de llorar por la conmoción. Arley sí que se acordó de mí. Aunque antes, buh.
Qué idiota era antes. Sosteniendo la caja de pizza y corriendo hacia un lado para comer, prácticamente usando sus lágrimas como salsa, Dudley sintió que esa pizza algo fría era lo más delicioso que había comido en su vida, sin lugar a dudas. La tía Petunia empezó a reorganizar y decorar la nueva habitación de Arley. La ropa de cama era nueva y compró muchos adornos, todos adornos que la tía Petunia escogió ella misma. Arley, incapaz de ayudar, fue enviada a descansar a la sala de estar, pero se sentía un poco inquieta. Tía Petunia, voy a salir un rato. Arley se dirigió a la puerta del segundo piso y habló con la tía Petunia, que estaba ocupada. Planeaba ir a ver a Lynn. Como mínimo, necesitaba resolver algunas cosas. Vale. Conoces Private Drive muy bien. Ten cuidado ahí fuera y vuelve antes de cenar, le indicó la tía Petunia, y luego le puso un billete de 9 kilos en la mano a Arley. Si quieres comer algo, cómpralo. Estás un poco delgada, Lea. Si subes un poco de peso, seguro que estarás aún más guapa. Al salir por la puerta, un sol radiante caía desde arriba. Su cabello, como satén negro, caía como una cascada, meciéndose suavemente con los pasos de Arley. Aunque la ropa nueva que llevaba era de estilo juvenil, llevarla no le resultaba nada incongruente. Al contrario, daba la impresión de ser pulcra y elegante. Con la suficiente buena apariencia como para justificarlo, cualquier prenda luce realmente bien. Incluso llevar un saco andrajoso podría considerarse alta costura. El camino al pequeño parque no era largo. Una caminata lenta solo tomaría unos 10 minutos. Pero Arley sentía que este camino era larguísimo, tan largo que, para cuando llegó al pequeño parque, la ira que había albergado al salir de casa para interrogarlo se había disipado sin darse cuenta. ¿Estás aquí? Lynn, que estaba sentado en un columpio balanceándose, sostenía un libro en la mano. Una revista Muggle. Tras ver a Arley, Lynn guardó el libro. ¿Por qué no me dijiste antes cuál era el precio? Arley reunió la ira que le quedaba y habló con cierta agresividad. Pero sus palabras fueron interrumpidas de inmediato. Lynn solo preguntó una frase, reprimiendo las muchas palabras que Arley tenía en la punta de la lengua. ¿Tu tío, tu tía e incluso tu primo han cambiado su opinión sobre ti? Arley permaneció en silencio durante un largo rato, hasta que finalmente asintió levemente, aunque con cierta renuencia. Sí, lo han hecho. Entonces tu deseo se ha hecho realidad, ¿verdad? Sí, pero, todo tiene un precio. Este precio puede ser pequeño, pero también puede no serlo. Entonces, ¿crees que el precio que pagaste para lograr este deseo es grande o pequeño? Claro que el precio es altísimo. Arley miró a Lynn con enojo. Soy un chico, no una chica. ¿De verdad? ¿Y si lo piensas con más detenimiento? Lynn miró a Arley a los ojos y habló con calma. Si ser niño es mejor que ser niña, entonces ¿dónde es mejor? Esta pregunta dejó atónito a Arley. A los 11 años, uno piensa en cosas sencillas. No se ha topado con los complejos asuntos del futuro. Pero, quizás piensas que, de chico, conocerás a una chica que te guste en el futuro. Lynn miró a Arley con interés y luego le dio una palmadita al columpio junto a él, indicándole que se sentara y charlara. No, aunque hay eso, ¿quién inventó la regla de que a las chicas no les pueden gustar las chicas? Lynn extendió las manos. Hay cosas que se pueden ver desde otra perspectiva. Por ejemplo, conoces a una chica que te emociona. Si fueras un chico, ¿tendrías alguna manera de conocerla rápidamente y hacerte amigo de ella? Arley hizo una pausa. Sabía que no se le daba bien tratar con la gente, sobre todo con las chicas. Probablemente no, entonces aquí viene el problema. La chica que te emociona debe ser bonita, ¿verdad? Arley asintió levemente. Entonces una chica bonita también agradará a los demás, ¿no? Sí, no eres bueno tratando con chicas, y tu modelo de personaje no es exactamente un chico guapo de primera categoría, así que lo que encontrarás entonces es ver a la chica que te gusta arrojarse a los brazos de alguien más. El rostro de Arley pasó de ligeramente rojo a algo pálido, y luego se oscureció un poco. Lo visualizó después de las palabras de Lynn y sintió que la escena tenía su propio filtro verde enfermizo. ¿Pero qué pasa si eres chica? Dijo Lynn con una sonrisa. Puedes hacerte amiga de esa chica fácilmente. Puedes charlar con ella sin ninguna molestia. Incluso pueden ir a clase juntas, comer juntas o incluso descansar en el mismo dormitorio. Es más, si no puedes dormir por la noche y le levantas las sábanas para dormir con ella, no se negará. Quizás incluso puedan bañarse en la misma piscina. Si quieres besarla, es muy probable que no le importe. Desde la perspectiva de un chico, esta es simplemente una escena con la que uno no se atrevería a soñar, ¿verdad?
La cara de Arley se puso completamente roja. No había pensado en tantas cosas, pero después de que Lin las mencionara, una sensación de emoción surgió espontáneamente. Sin embargo, a medida que Arley aceptaba gradualmente su identidad de género, este sentimiento también se desvanecía poco a poco. Un niño de 11 años se encuentra en la edad de la iluminación ignorante, el período de máxima plasticidad. Siendo así, ¿aún es necesario tener alguna carga psicológica? Arley miró los ojos claros de Lin, incapaz de replicar. Comparado con su vida anterior, el simple hecho de cambiar de género había cambiado todo lo que encontraba. Entonces, después de dudar por un largo tiempo, Arley preguntó en voz baja. ¿Entonces hay alguna forma de que pueda volver a cambiar? Solo necesitas comer otra de las galletas de antes. Pero, por desgracia, solo comí ese trozo. En cuanto a la segunda, no sé cuándo podré comer otra. Quizás el mes que viene, quizás el año que viene, o incluso más adelante. Habían aparecido más de 1000 tipos de accesorios en el bolsillo de Doraemon, sin contar aquellos con tecnología superior al siglo XXII. Los objetos generados por su propia bolsa de basura del tesoro eran aleatorios, y en la gran mayoría de los casos, solo un objeto al mes. En los 3 años que lo había obtenido, solo una vez había generado 3 elementos, y eran 3 Bamboo-copters duplicados. Para ser honesto, el propio Lin no estaba seguro de poder esperar la llegada de una segunda galleta de cambio de género. En otras palabras, básicamente no hay posibilidad de que vuelva a cambiar. Aún hay esperanza, pero la probabilidad no es muy alta, dijo Lin con sinceridad. Pero pase lo que pase, el resultado actual es bueno, ¿no? Tal vez, supongo. Arley habló con incertidumbre, pero también tenía claro que al menos no era peor que antes. Entonces, ¿estás feliz ahora? Lin dijo con una sonrisa. Ahora tienes tu propia habitación nueva, ropa nueva y una tía que quiere volcar en ti todo su anhelo por su hermana y cuidarte. Tu tío y tu primo también han cambiado su opinión sobre ti. ¿Estás feliz? Lin preguntó una vez más. Arley no respondió por un buen rato. Simplemente se balanceó, pateando las piedras bajo sus pies como ayer, sumida en una especie de contemplación. Debería estar feliz, supongo, Arley murmuró, pero cuando volvió a levantar la vista, Lin ya se había ido. Capítulo 6. La vida feliz de Dudley y la carta de Hogwarts. El final de junio transcurrió silenciosamente, y en un abrir y cerrar de ojos, llegó el 1 de julio. Fue entonces cuando llegó la ola de calor del verano, tan esperada. La temperatura subió a poco más de 30 grados. Aunque no era precisamente un calor sofocante, comparado con antes, requería vestirse con más frescor. ¿Has considerado usar falda, Lea? Como reconoció Arley como amiga, Lin se había vuelto mucho más cercana a ella después de unos días de conocerse. Frente a Lin, quien la conocía a la perfección, Arley podía ser un poco más abierta. No estoy acostumbrado. Siempre hay corrientes de aire, como si el viento soplara desde abajo. Arley respondió inconscientemente, pero inmediatamente se tapó la boca. Fue la tía Petunia quien insistió en que lo probara, no fui yo. ¿Acaso los hombres no usan faldas escocesas? No es para tanto. Los tacones altos y las medias de seda también fueron diseñados originalmente para hombres. ¿De verdad? Arley, tras enterarse de esta nueva curiosidad, pareció iluminarse de repente. La resistencia que sentía hacia las faldas en su corazón pareció disminuir un poco. Por eso leer más libros te ayuda a aprender muchas cosas. Lin cerró la revista en sus manos y se levantó del sofá. El desayuno está listo. La voz de la tía Petunia provenía de la cocina. Lin había venido hoy a casa de Arley como invitada y, por cierto, a comer algo. Petunia y Vernon tenían una impresión bastante buena de Lin. Aunque su ropa era sencilla, Lin estaba limpio y parecía bastante ordenado. Una sola mirada bastaba para saber que era un niño obediente y sensato. Y lo más importante, Lin le había hecho un gran favor a Dudley. Dudley. Desayuno. El rugido leonino de la tía Petunia resonó en el piso de arriba. Tras la llegada de Arley, el estatus de Dudley en la familia se había desplomado hasta el fondo de la jerarquía. Recibía un par de bofetadas de sus padres cada vez que tenían oportunidad, simplemente porque siempre se relajaba con sus ejercicios para bajar de peso. Un momento, ya casi, termino de correr. Un jadeo intenso y sin aliento provenía del dormitorio de Dudley.
La puerta no estaba cerrada, así que el sonido era muy claro. Dudley, a quien le habían dado un ultimátum estricto para perder peso, realmente no tenía ese tipo de fuerza de voluntad, pero eso no era un problema importante. Como un joven honesto que hacía cosas por pasión y amaba ayudar a los demás, Lin no era tacaño a la hora de usar sus poderes para ayudar a los necesitados tanto como fuera posible. Después de enterarse de la situación de Dudley, Lin, que tenía a mano un dispositivo adecuado, sacó un pequeño objeto que parecía un cohete de juguete. Casa de ejercicios forzados. Al presionar el interruptor, la casa donde se instalaba este dispositivo se convertía en un supergimnasio que obligaba a la gente a hacer ejercicio. El suelo se convertía en una cinta de correr, la cama en un trampolín, e incluso había programas de entrenamiento para pulseada, levantamiento de pesas, barras horizontales, salto, carreras de obstáculos, etc. Sin embargo, el dispositivo que Lin tenía en la mano seguía siendo de segunda mano. Su alcance no era muy amplio. No alcanzaba para cubrir toda la residencia Dursley, pero cubrir la habitación de Dudley era más que suficiente. Pero precisamente por ser de segunda mano, una vez activado, funcionaba continuamente durante al menos 1 hora y media antes de apagarse. Incluso si uno quisiera detenerlo manualmente, no podría. Tenía que esperar a que se agotara el tiempo. Los tiempos difíciles de Dudley habían llegado. Mañana, tarde y noche. 3 sesiones diarias. Combinado con una dieta controlada, el tipo perdió visiblemente una capa de grasa. Evolucionó de un cerdo doméstico puramente gordo, criado en corral, a un cerdo robusto y criado en libertad que vagaba por las montañas. La calidad de la carne había mejorado mucho, lo que dejó a los Dursley bastante satisfechos. Quizás gracias a Arley, los Dursley, que al principio estaban anormalmente aterrorizados por estos poderes sobrenaturales, habían desarrollado cierta capacidad de aceptación. Aunque Lin enfatizó repetidamente que esto no era magia sino tecnología del futuro, ellos simplemente sonrieron y no lo creyeron en absoluto. ¿La tecnología del futuro podría tener efectos tan mágicos? ¿Acaso creía que no habían visto películas de ciencia ficción? Pero a pesar de todo, la casa de ejercicios forzados fue increíblemente efectiva. Tras ver la transformación de su hijo, su actitud hacia Lin fue bastante buena. Unos 10 minutos después, un sudoroso Dudley prácticamente rodó y se arrastró por las escaleras. Estaba empapado en sudor caliente. Su ropa estaba tan mojada que escurría casi 1 kilo de agua. «Ve a ducharte, apestas». Ante los gritos de su propio padre, Dudley sacó la lengua y se dirigió al baño del primer piso. El segundo piso originalmente también tenía baño privado, pero ahora era prácticamente exclusivo para Arley. Si Dudley quería ducharse, tenía que bajar. Sí, Dudley, sin fuerzas para hablar, arrastró sus piernas emplomadas hasta el baño. Al poco rato, chillaba por el agua fría. 2 minutos después, la batalla había terminado. Congelado y temblando, un Dudley renovado se secó el pelo corto con una toalla, pero justo al llegar a la sala, el sonido del correo que llegaba desde la puerta. «Trae el correo, Dudley», dijo el tío Vernon desde detrás de su periódico, sin siquiera levantar la cabeza. «Me voy». Arley ya había terminado su desayuno y estaba recogiendo su tazón y sus palillos para levantarse. «Deja ir a Dudley. Le falta ejercicio ahora mismo». Dudley miró a su padre biológico con resentimiento y suspiró con desesperación. «Olvídalo, yo me encargo». Un momento después, Dudley volvió a entrar de repente. Llevaba 4 sobres en la mano y gritó con cierta excitación hacia la sala. «Hay una carta para lea. Y. ¿De Hogwarts?» La tía Petunia se levantó bruscamente, interrumpiendo a Dudley. Dio un paso adelante y le arrebató las cartas de la mano. Una para Marge, una factura. La tía Petunia arrojó las otras 3 cartas sobre la mesa con indiferencia, mirando con entusiasmo la tercera carta y leyó las palabras en voz alta. Su rey pequeña lloriqueó. 4 Private Drive. A Potter. La línea donde debería estar escrito el nombre de Harry había sido tachada varias veces, convirtiéndose en varios bloques negros. Supuestamente, el sistema de correo mágico de Hogwarts estaba fallando un poco en ese momento, al no saber cómo dirigirse a ella correctamente, así que solo podía escribir su apellido. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Director: Albus Dumbledore. Orden de Merlín, primera clase, gran hechicero, jefe brujo, jefe supremo, Confederación Internacional de Magos. Querido Potter, nos complace informarle que ha sido aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Adjunto encontrará una lista de todos los libros y el equipo necesarios. El semestre comienza el 1 de septiembre.
El día de la firma de esta carta, Hogwarts enviará un profesor a su domicilio para brindarle una orientación introductoria. Subdirectora, mujer, Minerva McGonagall, ¿existe realmente uno para mí también? Mientras la tía Petunia leía la carta, Lynn notó la cuarta carta en la mesa, que tenía su nombre escrito en ella. ¿No deberías tener uno? Arley miró a Lynn con cierta confusión. Ya sabes usar magia, ¿verdad? Si te dijera que lo que poseo no es magia, sino superpoderes, Lynn extendió las manos. No estaba diciendo ni una sola palabra de mentira. ¿Crees que me lo creería? Arley miró a Lynn con los ojos en blanco y extendió la mano para golpearlo en la cabeza. No soy idiota. Un profesor de Hogwarts, un recuerdo polvoriento se desveló en la mente de Petunia. Cuando Lily recibió su carta, también había llegado un profesor de Hogwarts. Los pequeños magos nacidos en familias mugles necesitaban un profesor que convenciera a sus padres de que todo era real. Era un procedimiento obligatorio. Y Hogwarts claramente había notado la situación actual de Arley. Sin embargo, ante esta situación tan peculiar, probablemente se sintieron un poco desconcertados al verlo por primera vez. ¿Cuándo vienen? La tía Petunia miró el reloj de pared de la sala de estar. La hora marcaba las 7:43. En ese momento, se oyó el rugido de una motocicleta desde afuera. El vehículo frenó bruscamente en la puerta, seguido inmediatamente por el sonido de pasos que se acercaban.